Estaba de pie en el andén de la estación de León, sujetando el billete de tren y un vaso de cartón con café que ya se había enfriado. Los árboles al otro lado de las vías eran un estallido de dorado y rojo, justo como me los había imaginado cuando planeé este viaje. El viaje por el 40 aniversario de boda de mis padres, pagado, organizado y cronometrado en torno a su estación favorita. Le entregué el billete al revisor. Lo escaneó, frunciendo el ceño. «Este ya está registrado», dijo. Parpadeé. «Perdone». «¿Cómo dice?» Giró el lector hacia mí, como si eso lo explicara todo. «Registrado esta mañana. El pasajero ya ha subido». «Eso no puede ser», repliqué. Pero incluso mientras lo decía, una presión comenzó a instalarse en mi estómago. Mi móvil vibró. Era un mensaje de mi hermano Sergio. Clara tenía muchas ganas de ver los colores del otoño. «Tú no soportas las aglomeraciones». Creímos que tenía sentido. Me quedé mirando el mensaje. Luego miré el tren alejarse sin mí. No llamé. No contesté. Me quedé allí, sujetando un café que ya no quería, rodeada por el viaje que había construido para personas que no pensaban que yo tuviera que estar. Clara tenía mi asiento. Clara, la novia de Sergio desde hacía apenas 6 meses. La misma que usó mi cuarto de baño de invitados para grabar un TikTok con mi cepillo de dientes. Y yo. Yo no era ni siquiera una opción descartada. Era una casilla que habían borrado sin avisar. Lo peor no fue que se fueran. Fue que a nadie le pareció importante decírmelo. Durante años pensé que ser fiable era un motivo de orgullo. De pequeña, yo era la que recogía la mesa sin que se lo pidieran, la que sacaba sobresalientes mientras Sergio aprobaba por los pelos gracias a su encanto. Cuando nuestro padre, Julián, perdió el trabajo el año en que yo cumplí 16, me puse a trabajar en una cafetería y le daba cada euro a mamá, Rosa, sin rechistar. Me llamaba su pequeña roca, y yo llevaba ese título como una medalla. Sergio, en cambio, era el pequeño. El que necesitaba más tiempo. Estrelló el coche 2 veces antes de los 20 y no pagó ninguna reparación. Pero cuando sacó un 5 en microeconomía, mamá lloró de emoción. «Está poniendo tanto de su parte», decía, cuando entró en un ciclo superior en un centro de formación profesional. Fui yo quien le compró los libros. Cuando abandonó al poco tiempo, le ayudé a buscar trabajo. Cuando lo despidieron al mes, firmé como aval para su alquiler y acabé pagando los recibos cuando él no pudo. Se mudó a mi casa tantas veces que perdí la cuenta, siempre con alguna nueva excusa. Clara era solo la versión más reciente de su vida sostenida con el esfuerzo de los demás. Nunca me quejé en voz alta. Gano bien como analista de sistemas. Me decía a mí misma que estaba ayudando, que eso es lo que hacen las buenas hijas. Al fin y al cabo, si yo no daba un paso al frente, ¿quién lo haría? Mamá nunca me pidió directamente que cubriera los gastos. Lo hacía a su manera. Tu hermano lo está intentando, cielo. Está difícil para los jóvenes. Tú tienes una carrera estable. No todo el mundo tiene tu sentido de la responsabilidad. No recuerdo que me diera las gracias. No de verdad. Pero siempre dejaba claro que lo daba por hecho. Y cuando yo lo daba, no era un regalo. Era simplemente lo que hacía. Lo que era. Fiable, fuerte, resolutiva. Con el tiempo, era más fácil ser esa persona que preguntarse por qué nadie más lo era. No organicé el viaje aniversario para demostrar nada. Lo hice porque una vez me contaron que habían pasado la luna de miel en una pensión rural cerca de Ponferrada, y porque a mamá se le iluminaban los ojos cada vez que llegaba el otoño, porque papá todavía guarda una Polaroid de aquel viaje en el cajón de su mesilla. Pensé que si les regalaba algo hermoso, por fin me verían. No solo lo que podía ofrecerles, pero ahora, al mirar atrás, me doy cuenta de que sí me veían. Me veían exactamente como siempre, no como hija, sino como solución. Todo empezó como una nota escrita en un post-it amarillo. Pierzo en octubre. Lo garabateé en el margen de mi agenda de trabajo después de que mamá lo mencionara una mañana, entre sorbo y sorbo de café. Decía que se habían alojado en una pensión con suelos que crujían
y tarros de mermelada casera en el alféizar. Esa misma tarde empecé a buscar rutas otoñales. En menos de una semana tenía todo cerrado. Paseos en tren panorámico por el norte de Castilla. 2 noches en una casa rural con vistas a viñedos. Cena privada en el mismo restaurante que visitaron hace 40 años. Incluso les mejoré la habitación para que tuviera chimenea. Como entonces escribí en la tarjeta del itinerario que pensaba entregarles como sorpresa. Para mí no hacía falta nada especial. Reservé una habitación sencilla en un hostal de carretera y un billete en clase turista. El viaje completo salió por algo menos de 8.500. Todo pensado, todo cuidado. Todo, excepto mi lugar en él. Todo estaba incluido. Transporte, comidas, actividades e incluso un ramo de flores silvestres y vara de oro para la cena de aniversario. Usé mis días de vacaciones para que el viaje encajara entre 2 entregas importantes para clientes y reorganicé mi calendario durante 6 semanas para no perder el ritmo en el trabajo. Sergio no formaba parte del plan, al menos al principio. Mamá dijo que quizás estuviera demasiado ocupado con un proyecto freelance, que normalmente significaba pasar el día tumbado en el sofá mientras Clara ensayaba bailes para TikTok de fondo. No insistí. En el fondo me había imaginado esto como un viaje tranquilo, un respiro para ellos, y quizá, también, una forma de recordarles que yo estaba ahí, que aún me importaban. No era una cuestión de demostrar mi valía. Dejé de perseguir eso hace años. Pero una parte de mí tenía la esperanza de que esto sí dejaría huella, un recuerdo que mencionarían en la cena de Nochebuena, una foto que enmarcarían y que por una vez me enviarían. Una pequeña grieta en el muro que siempre ha estado entre nosotros. Nunca se trató del tren ni del hotel. Era la mesa que preparé, el esfuerzo que puse, la esperanza que seguía cargando, por muy ingenua que fuera. Y aún así, ni eso bastó para que me reservaran un sitio. Una semana antes del viaje, recibí un mensaje de mamá. Clara dice que el otoño en esa zona sería perfecto para su contenido. Sergio cree que estaría bien que se vinieran. ¿Te parece bien? No mencionaba dónde dormirían, cómo llegarían, ni quién lo pagaría. Solo estaba la suposición de que yo lo solucionaría. Me quedé mirando el mensaje un rato antes de responder. Si todavía se puede modificar la reserva, lo intentaré. No dije más. No porque estuviera enfadada aún, sino porque ya conocía el guión. Cada petición venía envuelta en cortesía, presentada como algo improvisado, y siempre, de una forma u otra, acababa siendo yo quien tenía que resolverlo. Esa noche revisé la web del alojamiento. El hotel rural ya estaba casi completo. Conseguí otra habitación en una pensión cercana, pequeña y cara. Aún así, la reservé. Luego escribí a la compañía de trenes para confirmar el número de plazas. Nuestra cabina tenía capacidad para 4 personas. Más, implicaba cambiar de coche. Les pedí que mantuvieran la reserva original. No volví a saber nada de mamá. Ni sobre la logística, ni sobre el viaje. El grupo de WhatsApp quedó en silencio. Unos días después, vi una historia de Instagram publicada por Clara. Unas botas de cuero marrón sobre el suelo de mi salón, con el texto «Preparada para aventuras otoñales». No me había pedido permiso para hacer esa foto. Algo dentro de mí se tensó, pero lo dejé pasar, como siempre hacía. Incluso cuando empecé a notar ese malestar, me convencí de que todo estaría bien, que estaba exagerando, que no me dejarían fuera. No podían hacerlo. Me quedé en el andén mucho después de que el tren desapareciera tras la curva. El cielo estaba envuelto en bruma y los árboles se mecían lentamente, como si no supieran del vacío que empezaba a abrirse dentro de mí. La maleta seguía junto a mí, cerrada, inútil. Nadie llamó, nadie volvió a escribir, ni Sergio, ni mamá, ni siquiera un «perdona, ha habido un lío». No fui parte del error, yo era el error. Y Clara, ella se quedó con las vistas, con la experiencia perfecta,
con el asiento que yo reservé durante meses mientras organizaba un viaje que nadie me pidió, pero que todos aceptaron encantados. No lloré. No entonces. Crucé la calle hasta la cafetería frente a la estación, pedí otro café que no quería y me senté junto al ventanal, observando a desconocidos subir a autobuses con destinos que yo no había previsto. Revisé las redes sociales. Sergio había subido una foto. Mamá y papá en el andén del tren, sonrientes, con los brazos enlazados con los de Clara. El pie de foto decía, escapada otoñal en familia. Por fin, creando recuerdos juntos. La palabra juntos me golpeó más de lo que esperaba, como si me hubieran excluido a propósito. Como si ahora, sin mí, hubieran alcanzado esa imagen perfecta de familia. No comenté. No di me gusta. Simplemente bloqueé el móvil y me quedé mirando la mesa, siguiendo con el dedo los arañazos en la madera como si pudieran darme alguna respuesta. Pero no la dieron. No me olvidaron. Tomaron una decisión. Y yo tenía que tomar la mía. No volví a casa. En su lugar, alquilé un coche y conduje hacia el norte. Sin plan, sin GPS. Solo un recuerdo vago de un pueblo pequeño que había cruzado en un viaje de trabajo años atrás. Se llamaba Cervera del Río Alhama. Tranquilo, escondido entre los pliegues de La Rioja, de esos sitios donde nadie hace preguntas y el aire huele a pino. Encontré una pensión en la carretera con una habitación libre y chimenea. Me registré sin siquiera deshacer la maleta. La habitación tenía una ventana que daba a un camino de grava bordeado de arces. Esa noche me senté junto a ella, con una manta sobre las piernas y una infusión de manzanilla que no terminé. Durante 2 días no miré el móvil. No respondí a los pocos mensajes que llegaron. Nada de mamá. Solo uno de Sergio en el grupo familiar. ¿Te liaste con los horarios del tren? Ni una disculpa. Solo un chiste flojo con una sonrisa implícita. Dejé el mensaje en leído. No respondí. En lugar de eso, caminé por campos de manzanos soltando sus últimas hojas rojas, entre tiendas de antigüedades repletas de objetos que nadie necesitaba. Compré una postal, pero no escribí nada en ella. Pensé en enviármela a mí misma, luego la metí entre las páginas de un libro y me olvidé de ella. Dejé que el silencio se instalara dentro de mí como algo ganado. Por primera vez en años, no tenía que justificar mi calma, ni contener el caos de otros. No tenía que suavizar el tono, minimizar el daño, ni repetirme que estaba exagerando. Estaba sola. Y no era vacío. Era verdad. El viaje que había planeado ya no existía. Las personas para las que lo había diseñado habían hecho su elección, y ahora me tocaba hacer la mía. Volví a mi piso el martes por la tarde. El cielo estaba bajo y gris, ese tipo de nublado silencioso que hace que toda la calle parezca contener la respiración. Dejé la maleta junto a la puerta y ni me molesté en deshacerla. Por costumbre, abrí Facebook. Mamá había vuelto a publicar 2 docenas de fotos del viaje. Había etiquetado a Sergio, a Clara, incluso a la casa rural. A mí, no. Una imagen me detuvo. La mesa de la cena que había reservado con meses de antelación. Velas encendidas. Un centro de flores silvestres con vara de oro. Mi centro de mesa. Mi reserva. Mi caligrafía aún visible en las tarjetas de sitio. Clara ocupaba el lugar que había sido para mí. El pie de foto decía: agradecidos por nuestros hijos que han hecho este aniversario tan especial. No podríamos haber pedido un fin de semana más entrañable. Cerré la aplicación. A la mañana siguiente, recibí un correo desde la cuenta compartida de mis padres. Asunto: fotos del viaje. Ningún mensaje, solo las imágenes adjuntas en bloque, como si fuera una prima lejana que se perdió una reunión familiar. Ningún te echamos de menos. Ningún ¿dónde estabas? Solo prueba. Evidencia de que el fin de semana sucedió. Sin mí. Fue entonces cuando comprendí que no había sido un error. No fue un descuido. Fue la familia por la que ellos habían decidido presentarse. Al día siguiente, fui hasta la casa. Mi casa. La que compré hace 6 años.
con mi nombre en cada escritura y cada recibo. La misma en la que les había dejado vivir sin pagar alquiler. No estaban. Recorrí cada estancia con calma. Las toallas de invitados que había comprado estaban gastadas. La cocina olía a una comida que no era mía. El impermeable de Clara colgaba del pasamanos. Me detuve en el comedor, el mismo que mi madre una vez llamó nuestro, durante un brindis de cumpleaños. Y entendí algo tan simple que me pareció una revelación. No eran inquilinos. Eran extractores. Y yo había terminado de dar. El aviso de modificación del contrato salió a la mañana siguiente. Imprimí 2 copias. Una la dejé sobre la encimera de la cocina. La otra la envié por correo certificado. Fue claro, profesional, sin lenguaje agresivo. Solo cifras y fechas. Alquiler actualizado al precio de mercado. Suministros por separado. Prohibidas las visitas sin autorización previa por escrito. El plazo, el día 1 del mes siguiente. No incluí una nota. No se la debía. Esa misma tarde, mamá me llamó. No empezó con: «Hola, Lucía». «¿Esto va en serio? ¿Nos vas a cobrar alquiler?», dijo sin rastro de sorpresa, solo con tono de reproche. «Esto es cruel. Somos tus padres». Esperé un segundo antes de responder. «Entonces quizá deberíais haberme tratado como a vuestra hija», resopló. «¿Esto es por el viaje?». No dije nada. «No queríamos hacerte daño», añadió en un tono más suave. «Simplemente». Pasó. La oí caminar por el salón. Reconocí el crujido de la tabla del suelo cerca de la ventana. «Tu padre está muy afectado», dijo. Pero Julián no había llamado, ni mandado un mensaje. No estaba segura de si siquiera sabía lo que ocurría, o si le importaba. «Podías haberlo hablado con nosotros», añadió. «Podía», dije, «pero elegí esto». «Tienes hasta el día 1, le recordé con calma. «Después, entra en el terreno legal». «¿No vas en serio?». «Sí, voy muy en serio», colgó. Me quedé largo rato apoyada en el fregadero, mirando el grifo. Ni enfadada, ni satisfecha. Solo firme. Esa casa ya no se sentía mía. Pero tampoco era suya. Había sido un regalo. Ahora era un límite. 3 días después, llegó un correo de un despacho jurídico local que no conocía. Asunto: intención de disputar titularidad. Dentro, una carta escaneada. Mis padres, a través de abogado, afirmaban haber contribuido económicamente durante años y compartir el uso habitual de la vivienda. Reclamaban derechos parciales sobre el inmueble. Sin cifras, sin documentos. Solo lenguaje vago, diseñado para sonar formal e intimidante. Reenvié todo a mi abogado. Me llamó en menos de 1 hora. «Aquí no hay nada», dijo. «No tienen base legal. Es ruido». Pero no era solo ruido. Era confirmación. No estaban arrepentidos. Estaban devolviendo el golpe. Sergio apareció la noche siguiente. Parecía no haber dormido. Su chulería habitual había desaparecido, sustituida por una culpa torpe y apagada. «Clara se fue», dijo, parado en el umbral. Dijo que no se había apuntado a este drama familiar. No pidió entrar. Solo se quedó ahí, como esperando que la puerta se abriera por costumbre. «No tengo dónde ir», añadió. «Lo sabes, ¿no?». Lo sabía, pero también sabía lo que venía después si le dejaba pasar. «Yo no soy tu red de seguridad», le dije. Bajó la vista a sus zapatos. Luego me miró. Tenía los ojos vidriosos, pero secos. «No quería hacerte daño», pero no dijo «lo siento». No de verdad. Y yo tampoco dije nada. Papá nunca llamó, ni después del aviso de alquiler, ni tras la carta de su abogado, ni cuando Sergio apareció sin sitio donde dormir. No gritó, no escribió, no preguntó por qué. Pero eso no era nuevo. De niña, su silencio siempre fue el fondo de todo. Cuando mamá cruzaba la línea, cuando Sergio se descontrolaba, cuando yo me venía abajo bajo el peso de ser la constante. Él simplemente sorbía su café y se iba a otra habitación. Su neutralidad tenía una suavidad que la hacía parecer inofensiva, casi tierna. Pero ahora lo veía con claridad.
No era ternura, era consentimiento envuelto en silencio. Había dejado que todo ocurriera. Cada petición, cada suposición. Cada vez que me quitaban algo sin dar las gracias. Y ahora también estaba dejando que esto pasara. El día que entregué la notificación certificada, él estaba fuera, regando los setos. Levantó la vista al verme pasar. No tienes por qué hacerlo, dijo en voz baja. Fue lo único que me había dicho en semanas. Lo miré a los ojos y respondí igual de suave. Sí tengo. No contestó. Simplemente volvió a dirigir la manguera hacia el rosal, como si no hubiera oído nada. 3 semanas después, me mudé a un pequeño loft, al otro lado del río. Ladrillo visto, ventanales altos, el espacio justo para mí y mi silencio. Sin pasos sobre mi techo, sin portazos, sin voces pidiéndome favores. Compré un sofá de segunda mano, un hervidor de verdad y una lámpara que, por fin, me gustaba. El aire olía a polvo y pintura fresca. Aún así, abrí las ventanas. Por primera vez en años, no esperaba que el móvil vibrase. No había mensajes pidiendo dinero para la compra, ni preguntas disfrazadas de preocupación. Solo mañanas con mi propio horario y noches que eran completamente mías. Sergio no ha escrito desde aquella noche en el porche. Clara borró nuestras fotos y dejó de seguir a toda la familia. Y mis padres también han guardado silencio. Mamá lo intentó una vez más. Un mensaje sin saludo. Echamos de menos a la que eras antes. Respondí. Echáis de menos a la que nunca decía que no. Esa ya no está. No hubo respuesta. A veces paso por el parque que hay cerca de la estación, el mismo banco donde leí el mensaje de Sergio el día que se fueron sin mí. Ya no lo repaso en mi cabeza. Solo me siento. Porque así es como se siente la paz. No como una celebración, ni como venganza, como la ausencia del ruido. Antes pensaba que decir no me volvería insensible. Ahora sé que me volvió completa. La semana pasada reservé un tren a Galicia, sin itinerario, sin grupo de WhatsApp, sin cenas que organizar. Solo yo, un asiento junto a la ventana y un pueblo tranquilo con una librería que siempre quise visitar. No pedí permiso. No consulté el calendario de nadie. No ofrecí llevar recuerdos. Hice una maleta pequeña, un cuaderno y un jersey que aún huele a cedro. En la estación me detuve un instante antes de subir. Me permití recordar aquella mañana en León. Ya no dolía. Solo quedaba claridad. No soy su solución, ni su plan de emergencia, ni su base de apoyo. No soy su plan B. Soy mi propio comienzo. Hay una nota adhesiva en el espejo de mi nuevo baño. 5 palabras que escribí después de la mudanza, cuando el silencio aún escocía. Me lo debo a mí misma, y cada mañana la leo como si fuera una promesa. Algunos relatos no se cuentan para dar pena, se cuentan para que alguien se reconozca. Si esta historia despertó algo en ti, quizás no era solo una historia. Hubo un momento en el que tú también dijiste, ¿basta? Cuéntanos. Tus palabras pueden ser la luz que otra persona necesita.